puedo seguir un poco más, ¿no? Sí. Sí. Son 6:30, o sea, yo creo que podríamos terminar sobre menos 10 o así para luego poder tener Genial. un Vale. tiempo de plática o así. ¿No? Vale. Bien, ¿no? Más o menos así, ¿no? Sí, podemos empezar como 15 Sí, vamos a empezar. Sí, fenomenal. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, quería empezar entonces de la mano de la mano de estas tres autoras. Vamos a pensar un poquito precisamente esa idea de, o problematizar esa idea de identidad, o cómo la problematizan ellas, ¿no? Y para ello quería leeros dos textos. Uno es un poema de Audre Lorde, que seguramente conocéis, que se titula No hay poemas honestos sobre mujeres muertas. Y allí nos dice Audre Lorde: ¿qué queremos las unas de las otras tras contarnos todas nuestras historias? ¿Ser curadas queremos, quietud de musgo sobre nuestras cicatrices? ¿Queremos la poderosa y serena hermana que hace que el dolor se vaya, la voz materna en el pasillo? ¿Lo has hecho bien? La primera vez, cariño, no tendrás nunca que volver a hacerlo. Se quejan truenos en el horizonte. Hago tiempo con otra historia. Una pálida ampolla de aire, cadencia de carne muerta, oscurecen las vocales. Bueno, este texto es una hostia que da Audre Lorde incluso a feministas negras, porque continuamente está reprochando de alguna manera cómo ciertos feminismos han caído en lógicas identitarias extremadamente cerradas, incluso los feminismos negros. Y es continuamente esa idea, con esa belleza, ¿no? Se quejan truenos en el horizonte. ¿Qué queremos al contarnos nosotras las historias? Esa idea de contarnos las historias entre las mujeres y qué potencia política puede haber desde ahí. El otro es de Lugones, de aquí de Peregrinajes, y ahí nos dice Lugones, fijaos cómo define su identidad. Habito el lugar que queda pasando al otro lado, con ira, dolor, urgencia, con una sensación de estar atrapada, de hacer retumbar las paredes con palabras que lastiman mis propios oídos. Es desde el otro lado que quiero explorar la lógica del feminismo pluralista. Bueno, qué frase, ¿eh? Es desde el otro lado, desde donde explorar esa lógica de un feminismo pluralista. Me recuerda muchísimo este texto de Lugones a otro de Audre Lorde. Esperad, no, que me he saltado una parte del texto que era el que me recordaba Audre Lorde. Retomo otra vez, lo de la lógica del feminismo pluralista no termina ahí y había una parte muy importante que me interesaba leeros. Dice, voces superpuestas de mujeres de color acuden a mi mente. Pueblan el espacio de mi pensamiento. Voces que he escuchado apasionadamente prestándoles atención con la felicidad que te llena cuando recibís buenas noticias. Voces que me han acompañado con dulzura. Este era el texto que es la continuación del que os leía, que me recuerda a ese otro de Audre Lorde. No sé si os acordáis cómo empieza Audre Lorde Zami, esa automitobiografía, ¿no? Hablando de todas las mujeres que la han constituido, que si ella es algo es por todas esas mujeres que la han atravesado. Y también me recuerda a una frase de Anzaldúa en este libro, que es una maravilla, que ella dice, la frase dice, ella está llena de gente. Bueno, veis que son como esas identidades inclinales, ¿no? Esas mujeres que están pobladas de otras mujeres, como si tuviesen demasiadas voces en su interior y eso va constituyendo sus propias identidades, ¿no? En las tres, os decía desde el principio que hay en las tres todo un territorio del trauma, podemos decir. El territorio del trauma que lo marca precisamente pues el racismo, que lo marca la precariedad, que lo marca la condición sexual, que lo marca la migración. Todo ese territorio del trauma va generando pues esas identidades heridas, dolientes. Y todas estas identidades heridas hace que las tres tengan una propuesta de testimoniar ese trauma, porque toda la escritura, tanto de Audre Lorde como de Anzaldúa como de Lugones,
es una escritura doliente, de alguna manera, de testimoniar ese racismo y ese dolor, ese arrebatamiento, como le llaman Zaldúa, al trauma, que hay un momento que somos arrebatadas, como que la identidad se fragmenta. El arrebatamiento puede venir os decía, por una situación racista, por un golpe de la vida, por una situación de extrema precariedad, por una migración, bueno, por cualquier tipo de situación que nos arrebata de lo que somos. Entonces hay como una especie de, decimos, de una identidad que está fuera de sus goznes, que es arrancada de un supuesto lugar, y a partir de ahí ellas empiezan a generar toda una escritura casi testimonial de ese dolor. Todo ese dolor está presente, bueno, hay textos tan bellos como desgarradores, ¿no?, en todas estas autoras, que yo os invito a leerlas desde ese lugar, porque no dejan de ser autoras que se sitúan en esa rajadura, decíamos, ¿no? Una de las propuestas identitarias que nos da Anzaldúa es precisamente el nosotras, ¿no?, con esa identidad partida, nosotras, ¿no? Pero ahora voy a hablar de ella. Pero no me quiero centrar, además tampoco tengo tanto tiempo para ello. Un recorrido podría ser que leyéramos esas identidades rajadas, fracturadas, fragmentadas, pero me interesa más, y sobre todo de cara al diálogo posterior, que de estas identidades que surgen en esa herida colonial, en esa herida patriarcal, pensemos más en las propuestas políticas, ¿no? Entonces, voy a dejar un poco de lado toda esa parte de la opresión, que yo creo que además la conocéis, y bueno, prácticamente todo el feminismo decolonial parte de eso, ¿no? Y me voy a centrar en esas propuestas más políticas, pero es eso, quizás la manera de testimoniar ese dolor está presente en la escritura, en casi todas ellas, en la manera de escribir, en la manera de visibilizar, como dice Audre Lorde, eso innombrable. Pero más allá de eso innombrable, me interesa esa repolitización de ese trabajo. Como nos dice Lugones, y que os leía antes, no nos quedemos en la opresión, vamos a pasar a la acción, ¿no? Vamos a pasar a la resignificación de todo esto, porque, bueno, ya tenemos localizado